¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Bukeleator 2 y atentos a esto que veis en pantalla, porque Bukele ha compartido esta noticia en la red social de Twitter, actualmente X, informando de que esta madrugada se han trasladado a más de 2.000 pandilleros desde los penales de Izalco, Ciudad Barrios y San Vicente hacia el CECOT, diciendo que ahí pagarán por los crímenes cometidos contra nuestro pueblo, incomunicados con el exterior, sin posibilidad de salir ni de ordenar crímenes desde la cárcel, y adjunta este vídeo que vamos a ver ya mismo. Ahí hemos visto ese vídeo correspondiente a lo que ha retuiteado Nayib Bukele, y ahora os voy a poner, familia, un resumen para todos aquellos que no sepáis muchas cosas sobre el CECOT, que solo sabéis cosas por encima, de que sí, de que Bukele construyó una mega cárcel para meter a los salvadoreños. Os he preparado un vídeo que os va a informar al detalle de todo ese proceso del CECOT y de su construcción, además de las cosas que ha ido haciendo Nayib Bukele, para que tengáis una información más profunda de lo que está ocurriendo con esta mega construcción. El Salvador, una nación pequeña que lucha contra el férreo control de la violencia de las pandillas, se encontró en una encrucijada cuando el presidente Nayib Bukele anunció la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT. Esta prisión masiva, destinada a albergar a 40.000 reclusos, se convirtió en una manifestación física del enfoque de mano dura de Bukele para abordar el problema de las pandillas profundamente arraigado en la nación. La prisión, un gigante de concreto y acero, se levantó del suelo, alimentada por la ansiedad de una nación rehén del miedo. Bukele, conocido por su estilo de comunicación y su destreza en las redes sociales, posicionó al CECOT como la piedra angular de su plan de control territorial. Este ambicioso plan, lanzado en 2019, tenía como objetivo desmantelar el control de poderosas pandillas como la MS-13 y Barrio 18. Las pandillas, nacidas de las cenizas de la Guerra Civil de El Salvador y alimentadas por la pobreza y la falta de oportunidades, habían hundido sus dientes profundamente en el tejido de la nación. La extorsión, el asesinato y el reclutamiento forzado eran realidades cotidianas para muchos. La construcción del CECOT fue rápida y estuvo envuelta en secreto. Ubicado en una zona remota de Tecoluca, el complejo penitenciario se extendía a lo largo de 166 hectáreas, un símbolo contundente de la determinación del gobierno por recuperar el control. Para Bukele, el CECOT era más que una simple prisión. Era una declaración de guerra contra las pandillas que habían mantenido como rehén a El Salvador durante demasiado tiempo. Pero la construcción del CECOT también despertó sospechas. Los críticos, tanto nacionales como internacionales, lo vieron como un esfuerzo costoso y potencialmente contraproducente. Una solución superficial a un problema social profundamente arraigado. Argumentaron que centrarse únicamente en el encarcelamiento, sin abordar las causas fundamentales de la violencia de las pandillas, haría poco para romper el ciclo de violencia que azota a El Salvador. Inaugurado a principios de 2023, el CECOT fue inmediatamente promocionado por la administración Bukele como la prisión más grande de América. Este apodo, aunque geográficamente exacto, tenía un peso escalofriante. La prisión, diseñada para albergar a algunos de los criminales más peligrosos de El Salvador, se convirtió en un símbolo del descenso del país a una controvertida guerra contra las pandillas. El diseño mismo de la prisión es un testimonio de su propósito.
Control absoluto. El complejo está rodeado por un muro perimetral de 2 kilómetros de largo, además de estar fortificado con cercas electrificadas y torres de vigilancia tripuladas por guardias fuertemente armados. La vigilancia es omnipresente, con cámaras monitoreando cada rincón. En el interior, las celdas, diseñadas para albergar a más de 100 reclusos cada una, son estrechas y austeras, y ofrecen poco en cuanto a comodidad o rehabilitación. La primera ola de reclusos, 2.000 presuntos pandilleros, fueron trasladados al CECOT en una operación altamente publicitada. Imágenes de hombres tatuados, sin camisa, encadenados y obligados a correr por las puertas de la prisión se transmitieron a nivel mundial. El mensaje era claro. Esta era una nueva era en El Salvador, una en la que el gobierno ya no toleraría el reino de las pandillas. La vida dentro del CECOT es dura e implacable. Los informes de grupos de derechos humanos pintan un panorama sombrío de celdas superpobladas, saneamiento inadecuado y acceso limitado a necesidades básicas como alimentos y agua. A los reclusos se les permite un contacto mínimo con el mundo exterior, con visitas y llamadas telefónicas severamente restringidas. La prisión, diseñada para quebrar la voluntad incluso de los criminales más endurecidos, ha sido condenada por algunos como un caldo de cultivo para la desesperación y la radicalización. La construcción del CECOT y el traslado masivo de pandilleros son solo dos piezas en la guerra más amplia de Bukele contra las pandillas. Desde que asumió el cargo, Bukele ha adoptado un enfoque de tolerancia cero frente a la delincuencia, implementando una serie de medidas controvertidas destinadas a desmantelar a las pandillas que han aterrorizado a El Salvador durante décadas. La estrategia de Bukele ha sido multifacética, abarcando no solo el encarcelamiento a gran escala, sino también una mayor presencia policial en territorios controlados por pandillas, pautas de sentencia más estrictas y limitaciones a los derechos de los sospechosos de ser pandilleros. El gobierno afirma que estas medidas han provocado una disminución significativa de los homicidios y otros delitos violentos. De hecho, la tasa de homicidios de El Salvador, que alguna vez estuvo entre las más altas del mundo, se ha reducido drásticamente en los últimos años. Esta caída de la violencia ha sido recibida con elogios y escepticismo. Si bien muchos salvadoreños, agotados por años de vivir bajo la sombra de la violencia de las pandillas, agradecen el respiro, otros cuestionan la sostenibilidad y las consecuencias a largo plazo del enfoque de mano dura de Bukele. Un futuro incierto. ¿Los puños de hierro traerán la paz? A medida que el CECOT continúa llenándose de reclusos y Bukele refuerza su control sobre el poder, el futuro de El Salvador pende de un hilo. Si bien la drástica caída de la violencia es innegable, queda por ver si estos logros pueden sostenerse a largo plazo y a qué costo. La sostenibilidad del enfoque de Bukele depende de su capacidad para abordar las causas fundamentales de la violencia de las pandillas: la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Ahí, familia, hemos podido ver y entender un poco más el por qué Bukele hizo el CECOT. Recordar que esto ya pues lo hemos hablado varias veces, y es que los salvadoreños, los que viven en El Salvador, son los únicos que son capaces de entender esto, y en otros países también circundantes que sufren el tema de las bandas lo pueden entender. Gente que es de Europa o de Occidente o de países en los que las bandas y la violencia no están a flor de piel, no son capaces de entender por qué a los presos se les mete en las cárceles con esas pues condiciones tan aterradoras. ¿Por qué? Porque aquí en Occidente, en Europa, no te vas a encontrar una persona con un machete, con una pistola que te va a pegar o te va a matar gratuitamente. Allí en El Salvador sí pasa, entonces ellos sí que lo están viviendo y tienen todo su derecho a defender su vida, con lo cual deben de anteponer los derechos de las personas honradas, como bien dice Bukele, a los derechos de las personas que no lo son, que hacen el mal. Tendrán sus derechos, pero a la cola de las personas que sí que se los merecen. El caso es que meterles en una cárcel y evitar que hagan el mal, que quiten vidas, porque es lo más preciado que tenemos en esta vida, nuestra vida, y sin ella no podríamos gozar pues de esta experiencia. Si hay gente que está quitando vidas gratuitamente porque pertenecen a una banda, lo siento, pero no vais a ver la luz del sol, porque no estáis aportando nada a la sociedad. La gente de bien que se dedica a abrir su negocio, a cuidar a sus hijos, a hacer de reír a los compañeros, etcétera, etcétera, son los que se merecen ser libres y disfrutar de una vida
plena. Mientras tanto, todos aquellos que intenten cohibir a esas personas arrebatándoles la vida deben de estar en la cárcel. Y repito, desde el confort de una casa familiar, las personas que están sentadas y saben que bajan al portal o a su barrio o a su zona y no les va a pasar nada, es muy fácil que digan que en El Salvador se violan los derechos humanos, cuando en verdad los auténticos derechos que se están violando son los de las personas honradas de El Salvador. Cosa que ya no pasa más porque Bukele ha logrado que esto sea extinto. Así que nada, familia, me gustaría saber vuestra opinión acerca de que Bukele siga trasladando presos a el CECOT y sigan nutriendo pues esa cárcel con personas que no se merecen de estar en la sociedad. En los comentarios os leo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y a cuidarse.